Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión con Joan les explicaré algunas características de la pensión en el régimen RAIS o el régimen de ahorro individual con solidaridad. Recordar que la ley 100 nos trae dos regímenes en cuanto a pensiones: el régimen de prima media con prestación definida, que está a cargo de Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que pues se va a encargar las administradoras de fondo de pensiones de entes privados. Acá, pues, digamos que entre ambos regímenes existen algunas diferencias, es decir, va a tramitarse bajo la ley 100, pero existen diferencias en cuanto a la forma en la que la persona se va a pensionar y los requisitos que ésta debe cumplir para acceder a su pensión. En este caso nos vamos a centrar en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y en este caso existen unos requisitos para pensionarse, o más bien un solo requisito, que es que en su cuenta tenga por lo menos el 110% para asegurar su pensión. En este caso no se va a exigir la edad como si se exige en el régimen de prestación definida o en el régimen de Colpensiones, que implica que la persona, si es hombre, debe tener 62 años y si es mujer debe tener 57 años. En este caso, en el RAIS no se exige la edad, sino que se exige que en su cuenta, porque en este caso vamos a tener una cuenta individual para cada trabajador o para la persona que aspira a pensionarse. Va a tener una cuenta individual en la que sus aportes van a ir llegando a esta, y debe asegurarse al menos un 110% de dicho monto. Por eso es que se dice, o coloquialmente se decía, que la persona se podía pensionar cuando quisiera, pero no, en realidad no es cuando quisiera, sino cuando alcance ese 110%. La persona puede alcanzarlo a los 50 años, por ejemplo, y a esa edad se pensionaría. Ahora bien, en cuanto a la cotización en el régimen del RAIS, es igual, es del 16% de su salario, que va a ir a parar a la administradora de fondo de pensiones en la que se encuentra. Digamos, por ejemplo, Porvenir. De este 16%, pues 4% le corresponde al trabajador y el 12% al empleador. De este 16% va a haber una distribución: el 3% de ese 16, o ese 3% va a ir para gastos de la administración, es decir, la administradora del fondo de pensiones incurrirá en los gastos en esa administración, y eso va para que ella garantice esa administración. Y para los reaseguros, y es que estas pensiones se deben reasegurar, porque si el trabajador va a sufrir, digamos, por ejemplo, un accidente, va a quedar inválido o va a acaecer la muerte, pues debe acudirse a la pensión de sobrevivientes o la pensión de invalidez. Y en estos casos, como no es un régimen solidario como Colpensiones, sino que cada persona tiene su propia cuenta, puede que la persona apenas haya iniciado, digamos, un año de trabajo y no tenga sino un poco de dinero, digamos, por ejemplo, que tenga solo 2, 3 millones en su cuenta, y eso no va a alcanzar para asegurar su pensión de invalidez o su pensión de sobrevivientes para sus familiares o para sus sobrevivientes. En este caso se debe reasegurar, es decir, que una aseguradora se va a encargar de pagar la pensión en caso de que una pensión de invalidez o una pensión de sobreviviente. El 1.5% va a ir a parar al fondo de garantías de la pensión mínima. Y es que hay casos donde la persona no alcanza a completar ese 110% y completa o cumple con la edad. En este caso, pues va a haber unos requisitos, más adelante lo trataré, para que la persona pueda acceder a una pensión mínima. Y el 11.5% restante, que para completar ese 16%, pues va a ir a esa cuenta de ahorro individual pensional, a la cuenta de la persona. Ahora bien, ¿de qué depende el monto de la pensión? Depende primero de los aportes que realice ese trabajador y ese empleador. Dependerá de los rendimientos financieros, porque acá la entidad debe asegurar unos rendimientos. La persona posteriormente, dependiendo de la modalidad con que se pensione, podrá variar su rendimiento, podrá tener rendimientos altos pero a alto riesgo, o rendimientos bajos con un riesgo menor. Y también subsidios estatales. Por eso es que se dice que, si bien es un régimen individual, existe una solidaridad, porque el Estado también va a colaborar y otras personas pueden colaborar en este régimen individual.
Existen otras características de este régimen de pensión. La primera es que esta cuenta de ahorro individual pensional va a fungir como un patrimonio autónomo que va a estar en cabeza de esa persona que aspira a pensionarse. En este caso, la AFP, que es la administradora de fondo de pensiones, debe garantizar una rentabilidad mínima. Y si no alcanza esa rentabilidad mínima, debe pagarla con su propio patrimonio. Hablamos de los bonos, que en este caso los bonos son de tipo A, es decir, que si una persona de Colpensiones que está en el régimen de prestación definida quiere pasarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, la Colpensiones le va a emitir unos bonos que son bonos de tipo A para que su tiempo en semanas y las cotizaciones que hizo hasta el momento pues se conviertan en dinero para pasar a la cuenta de ahorro individual pensional. Esto pues ha llevado, solo como detalle, varios problemas con estos bonos de tipo, porque la persona, para dirimir estos bonos, pues debe esperar que la persona cumpla la edad. Pues eso es un problema que la Corte Suprema de Justicia lo ha estudiado, pero que requiere un cambio legislativo. Y otra característica es la garantía de pensión mínima, y es que no necesariamente, o si la persona no alcanza a completar el 110% de su pensión, pues podrá acceder a un 100% si cumple con algunas otras características. Digamos, por ejemplo, si la persona cumple la edad 57 años mujer o 62 años hombre, en este caso, y alcanza al menos no el monto del 110, pero sí el monto del 100%, podrá acceder a esa pensión mínima de un salario mínimo. O si la persona no alcanza ese 100%, tiene 57 años siendo mujer o 62 años siendo hombre y tiene 1.150 semanas cotizadas, en este caso también podrá acceder a esta pensión mínima estatal, que será con aportes del Estado. Ahora bien, por último, existen unas modalidades de la pensión de vejez. Ya en cuanto a la pensión de sobrevivientes y a la pensión de invalidez, dijimos que se trataba de un reaseguro, que la aseguradora iba a pagar eso en caso de que se diera el suceso. Pero cuando hablamos de pensión de vejez, la persona puede optar por alguna de estas modalidades, bien sea una pensión por renta vitalicia inmediata, retiro programado o retiro programado con renta vitalicia. En videos posteriores voy a ahondar en cada uno de estos con mayor claridad y precisión, pero a grosso modo la renta vitalicia inmediata implica que la administradora de fondo de pensiones va a llamar o va a conseguir una aseguradora que le garantice un monto a ese afiliado, le entregará todo el dinero que tenga en su cuenta y la aseguradora va a pagarle un monto definido mensualmente a esa persona durante el resto de su vida. En este caso, si ya escoge esta renta vitalicia, la persona ya no puede cambiar de modalidad porque todo el dinero se le habrá entregado a esa aseguradora. En cuanto al retiro programado, en este caso, la persona va a tener su cuenta o va a poder administrar su cuenta de ahorro individual, va a poder decidir si quiere que se involucre en inversiones o no, que tenga una rentabilidad alta, rentabilidad media, y va a recibir el dinero paulatinamente dependiendo como él lo quiera. Eso sí, va a variar el monto que va a recibir mensualmente porque pues dependerá de rendimientos financieros. Eso sí, el problema sería la longevidad, y es que dependerá de qué tanto viva esa persona para gastar todo lo que tiene o para utilizar todo lo que tiene en su cuenta. Si la persona se queda sin un centavo en su cuenta, ahí acudiríamos a la pensión de garantía mínima, que por eso es que se paga con este fondo y por eso es que es solidario. Y la última es el retiro programado con renta vitalicia. Esta, digamos que es una fusión de las dos anteriores. La persona puede optar por un periodo de tiempo, digamos, por ejemplo, coger la mitad del dinero y decir esa mitad voy a entregársela a una aseguradora y la otra cuenta yo la administro. La persona puede elegir, digamos, por ejemplo, de recibir los dos montos a la vez, decir, quiero disfrutar la mayor suma de dinero ahorita y después una menor cantidad de dinero, o puede decir que solo va a recibir en primer momento la renta vitalicia y después el retiro programado, o primero el retiro programado y después la renta vitalicia. Y en este caso, pues digamos que hay una mayor facilidad en cuanto a la negociación porque permite varias modalidades dentro de esta misma. No siendo más, muchas gracias, por favor comenten, denle me gusta y suscríbanse.